RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar directamente desde Francia y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Julio Bendezú Sarmiento. Él es un reconocido arqueólogo peruano, científico social e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia y es director coordinador de expediciones arqueológicas pluridisciplinarias en Asia Central y en Afganistán, ¿no? Doctorado en antropología en la Universidad La Sorbona en Francia. Doctor Bendezú Sarmiento, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. El Perú lo está escuchando. Buen día, muy amable. Buenos días. Primeramente, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder participar a su emisión esta mañana. Bueno, aquí en Francia ya son las 4 de la tarde y algo. Pero bueno, yo veo que efectivamente es un programa matutino y estoy contento de poder hablar de esta parte del mundo, del Afganistán, del Asia Central, de esta parte del Oriente que es poco conocido en nuestro medio peruano. Usted ha realizado un sinnúmero de expediciones arqueológicas como científico social, ¿no? En Asia Central y en Afganistán, ¿no? Y ahora estamos en medio de toda esta situación que ha puesto la atención en este país, ¿no? La decisión adoptada por el gobierno de Joe Biden, ¿no? Y ayer incluso, para graficar un poco cuál es la situación que se vive en estos momentos en Afganistán. Ayer los últimos 5 aviones estadounidenses o norteamericanos ingresaron a Afganistán a transportar un sinnúmero ya tanto de integrantes de tropas estadounidenses como civiles, ¿no? Pero también han quedado muchas personas, ¿no? Y usted conoce muy de cerca, como explico, ¿no? ¿Cuál es la situación en realidad en estos momentos en Afganistán? ¿Fue una medida acertada la decisión del gobierno de Biden de abandonar Afganistán? ¿Cuál es el papel de los talibanes? El último atentado que se registró estos días, por favor, ayúdenos a explicar, a entender mejor este tema. Gracias por la presentación. Efectivamente, yo ya llevo más de 25 años trabajando en esta zona del mundo. Y en el Afganistán pasé estos últimos 5 o 6 años trabajando de manera permanente, ¿no? Dirigiendo lo que se llama ya la delegación arqueológica francesa en el Afganistán. En este marco, efectivamente, yo he podido observar durante años, porque el trabajo de terreno nos permitía poder un poco viajar a través del país, en las zonas que eran menos peligrosas, ¿no? Donde estaban menos ocupadas por los talibanes. Y efectivamente ver la situación global de este país, de estas culturas, de estas etnias que viven juntas, puesto que el Afganistán penosamente actualmente no se puede categorizar como una unión, como un país, puesto que existen varias etnias que conviven desde hace ya varios siglos, entre ellas las principales, por supuesto, los tayikos, los uzbecos, los turmenos y los pashtunes, que son los que, han creado y manejan actualmente el movimiento talibán, ¿no? Talibán, que quiere decir los estudiantes del Corán, ¿no? De la madrasa. La situación actual es completamente difícil, ¿no? No nos podemos mentir de que la gestión del gobierno de Estados Unidos para tratar efectivamente de concluir esta ocupación, esta guerra, se ha desarrollado de una manera caótica. Ellos mismos se han sorprendido porque finalmente las últimas intervenciones del presidente Biden, en las cuales decía de que efectivamente la capital no podía caer así en manos de los talibanes tan rápidamente, y los cálculos hacían de que se caería de repente, pero a finales de año, ¿no? Entonces todo esto ha caído como una ducha fría no solamente para el gobierno de Estados Unidos y su ejército, pero también para los occidentales, ¿no? Que tienen ciertos intereses y que participaron a la reconstrucción del país durante estos últimos 20 años. Entonces, en ese momento en el cual efectivamente los Estados Unidos deciden abandonar el país, ya hace algunos meses, no olvidemos que en la sombra, porque no se sabía mucho, los talibanes comenzaron a mover sus peones
comenzaron a mover su diplomacia y la diplomacia talibán, a partir de los Emiratos, de Doha, comenzaron a viajar al Irán, a Rusia, a China, al Pakistán, bueno, que están ligados directamente, a la India, para comenzar ya a conversar sobre lo que iba a pasar después del abandono del ejército estadounidense, ¿no? Entonces, todo esto ya estaba preparado en realidad. Los únicos que han quedado sorprendidos realmente, bueno, es por el ataque y la masiva y rápida ocupación de la capital Kabul por las tropas talibanes, que no olvidemos hicieron un trabajo antes de eso de ocupación de las principales ciudades del país, las principales rutas comerciales, las salidas hacia el Asia Central, hacia el Uzbekistán, hacia el Turkmenistán, hacia el Irán, etcétera. O sea, le cortaron un poco el cordón umbilical comercial del gobierno afgano, de Ashraf Ghani, antes de que le den el toque final con la ocupación de Kabul, ¿no? Entonces, la población se ha quedado sorprendida así de la rapidez, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Kabul, donde estos últimos 20 años se ha abierto completamente, digamos a la modernidad. Los jóvenes no han crecido en la guerra, claro, en los atentados, pero no en la guerra. No quieren guerra, etcétera. Las mujeres vivían una cierta paz, podían trabajar, etcétera. Entonces, hoy, los que han podido salir con mucha suerte, bueno, están a salvo, pero todo esto es una especie de bola de nieve, puesto que los que han salido están pidiendo efectivamente reunirse con sus familiares que se encuentran todavía en el Afganistán, ¿no? Muchos se están escondiendo, mucha gente que ha trabajado con los extranjeros, sobre todo para el ejército, los traductores, la administración, los cocineros, los choferes, etcétera, están completamente asustados. Muchos han quedado expuestos y tengo entendido, porque tengo comunicación con algunos de ellos, porque hay muchos que han trabajado para Francia, para España, están escondidos de casa en casa entre Kabul y otras ciudades principales, ¿no? ¿Y cuál va a ser el futuro de estas personas? Usted acaba de mencionar algo muy interesante, ¿no? Si sirvió o no sirvió estos 20 años de reconstrucción, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Esa respuesta inesperada, entendemos, para el gobierno de Estados Unidos, que pensaba que el régimen talibán había tenido una cierta moderación. Muy por el contrario, hemos visto que esa moderación quedó al margen pocas horas después que se tomó ya de conocimiento de la salida de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de estas personas que están en estos momentos en Afganistán? ¿El riesgo es mayor si es que ya no cuentan con apoyo de ninguna colectividad internacional? Por supuesto, mire, la versión talibán número 2, porque es así, ellos ocuparon el país del 96, desde 1996 hasta el 2001, con un régimen de terror. Esta versión que nos ha llegado ahora es una versión un poquito más acomodada, ¿no? Entonces, no olvidemos de que los talibanes, entre tanto, estos últimos 20 años, han sabido adecuarse, han sabido escuchar, han sabido releer sus errores y sobre todo formarse. Hay una diplomacia talibán que se ha formado en las mejores escuelas, es más, entre Inglaterra, Europa y hasta los Estados Unidos, para poder ahora hacer frente un poco a la diplomacia mundial, ¿no? Lo que no quiere decir de que hayan cambiado fundamentalmente, ¿no? Porque efectivamente te están diciendo de que las mujeres van a poder seguir trabajando, van a poder estudiar, que de todas maneras hay amnistía para todo el mundo, mismo los que han trabajado en el ejército, los soldados, los policías, etcétera, que trabajaron para el gobierno afgano. Pero por el momento, bueno, todo eso es un conjunto de palabras. No se sabe si efectivamente, una vez, ahora que se han ido, no nos vayan a cortar completamente la comunicación, internet, etcétera, y que tengamos un momento oscuro durante el cual ellos van a hacer un poquito, entre comillas, esa limpieza étnica, esa limpieza administrativa, etcétera, ¿no?
lo único que por el momento puede salvar a algunas de esas personas es que muchos de ellos tienen una cierta formación y que los talibanes actualmente necesitan igual de cerebros, ¿no? Para poder conducir el país. No olvidemos tampoco que ellos están ligados mucho a la ayuda, en todo caso el Afganistán está ligado a la ayuda internacional y que por el momento todas esas ayudas están congeladas entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces lo que ellos quieren ahorita es una apertura. Durante ese tiempo que haya esa apertura, que se pueda todavía negociar con los occidentales, con los norteamericanos, con los rusos, con los chinos, que igual están apoyando, yo creo que esa gente tiene todavía la posibilidad de estar a salvo. Lo que no quita, que ya está, yo lo sé porque me lo han comunicado, que los talibanes ya desde el viernes, desde el primer viernes de ocupación, habían estado en las mezquitas pidiendo a los molas, que efectivamente a los molas que ya estén preguntando a la gente que venía a escuchar el viernes las oraciones, que les vayan diciendo quiénes trabajaban o no para el gobierno y quiénes trabajaban o no para el ejército o para la policía. O sea que ya están buscando saber quiénes son las personas eventualmente que pueden ser arrestadas cuando toda esta emoción y digamos y conversaciones y acuerdos pasen, ¿no? Hace algunas horas Francia con Inglaterra propusieron crear un espacio libre en el aeropuerto o fuera del aeropuerto, donde se podían reunir todas estas personas efectivamente que todavía tienen que ser rescatadas, disculpen, o que quieren salir del país, pero los talibanes no han aceptado por el momento crear esta zona. Entonces, bueno, estamos a la espera efectivamente de lo que va a pasar, pero la realidad es que efectivamente toda esta gente está con mucho miedo y pensando que los van a terminar por matar. Estamos dialogando con el doctor Julio Bendezú Sarmiento, directamente desde Francia. Él es director, coordinador de expediciones arqueológicas en Asia Central y Afganistán, ¿no? Conoce muy de cerca la realidad en Afganistán. Usted ha mencionado varios temas que conviene explicarlas, ¿no? Primero, ¿no? El tema de la limpieza étnica, ¿no? Porque da la impresión, como usted mencionaba, que los talibanes se cuidaron mucho del tema de la diplomacia internacional, ¿no? Supuestamente haber morigerado su accionar, su discurso, ¿no? Se han preparado durante 2 décadas justamente para generar un nivel de confianza ante la colectividad internacional, entre los países occidentales, ¿no? Pero, por lo que usted narra, la limpieza étnica, de acuerdo a los últimos acontecimientos, sigue vigente, ¿no? El nivel de apertura es el otro tema, ¿no? ¿Hay la voluntad verdaderamente de generar un nivel de apertura de parte de los talibanes? Y Kabul, ¿no? Kabul ha cambiado en las últimas 2 décadas, ¿no? Kabul tiene una presencia occidental, ya los jóvenes, como usted bien narraba, ¿no? Y no han vivido de cerca el terror que se vivió ante la intervención estadounidense, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Han vivido una pacificación condicionada, pero la han vivido ciertamente, ¿no? ¿Esto es simplemente una ilusión o estamos frente nuevamente a volver a las épocas aciagas de los talibanes? Yo creo que dentro del marco talibán hay efectivamente varios bandos y los bandos opuestos, ¿no? Un bando que es un poco más abierto seguramente, dentro de los cuales están los que están tratando de negociar, de crear esta apertura, de crear el reconocimiento mundial, ¿no? Que es lo más importante para ellos en este momento, y recuperar la ayuda hacia el Afganistán. Pero hay otra que es más radical, más tradicional. No olvidemos que el Afganistán en sí, si le quitamos las grandes ciudades como Kabul, como Mazar-i Sharif, como Herat o Kandahar, donde efectivamente hay una cierta modernidad, el resto del país es un país que vive un poco en el medievo, es un país muy tradicionalista. Entonces, los dos bandos se encuentran en realidad. Con esto quiere decir de que hay gente en el Afganistán que está contenta de que los talibanes hayan regresado, como lo hay los otros que efectivamente estiman que no se puede ni negociar ni una pizquita con los talibanes, ¿no? Pero
No olvidemos que los talibanes, compuestos prácticamente por 99.9% de pashtunes, los pashtunes es una etnia muy grande, la más importante además del Afganistán, que se encuentra entre el Afganistán y el Pakistán actualmente, ¿no? Por eso que Pakistán efectivamente apoya mucho a los pashtunes y a los talibanes, ¿no? Los otros son etnias ligadas al Asia Central, ¿no? Los países como el Tayikistán, como el Turkmenistán, como el Uzbekistán, afganos de origen tayiko que han nacido efectivamente en territorios afganos. Entre ellos hay siempre ha habido como diría yo, acercamientos y también en ciertos momentos peleas, ¿no? Eso hace parte un poco de una tradición afgana. No olvidemos que los afganos le ganaron la guerra a los ingleses en la época del Gran Fuego ya en el siglo XIX. No olvidemos que los afganos le ganaron la guerra finalmente a los soviéticos en los años 80 y que ahora le han dado un golpe así, caramba, histórico al mundo occidental, ¿no? Con esta partida de los Estados Unidos de una manera tan caótica. Con esto quiero decir de que esta gente, estas etnias, tienen momentos en que se comprenden y momentos en que efectivamente están en desacuerdo total. Y es la realidad lo que está pasando ahora, ¿no? Actualmente. Los afganos tienden a decir, por eso creo que se va a comprender mucho, de que yo contra mi hermano, yo y mi hermano contra mi primo, yo, mi hermano y mi primo contra el vecino, pero yo, mi hermano, mi primo y el vecino contra el extranjero. Entonces, eso es lo que pasa actualmente en el Afganistán, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está contenta con la llegada de los talibanes. Entonces, si se llega a un acuerdo, y es lo que se está trabajando actualmente, ¿no? El premier afgano en la época de Ashraf Ghani, que era el presidente que acaba de dejar el poder, Abdullah, de origen tayiko y pashtun, madre tayika, padre pashtun, está actualmente negociando con ellos, ¿no? No sé si ustedes saben que también el hijo de uno de los rebeldes conocidos tayikos se encuentra actualmente haciendo también prácticamente la guerra en un valle afgano a los talibanes, ¿no? Los talibanes no han entrado tampoco con esa fuerza que hubieran hecho hace algunos años para tratar de destruir completamente hasta ahí, al hijo de Masud, y están negociando, ¿no? Entonces el hijo de Masud, que es un muchacho de unos 30 años que yo he conocido, está tratando de negociar una suerte de gobierno de transición, pero donde entren a tallar todas las etnias. Esto ya ocurrió hace algunos años, ¿no? Cuando los mujahidín le ganaron la guerra a los soviéticos. Entonces se creó un gobierno de pacificación global con todas las etnias, pero terminaron en guerra civil muy rápidamente. Entonces el gran temor actualmente es de que esta guerra civil recomience y que en este momento de guerra civil efectivamente se haga una limpieza étnica, sobre todo con los hazarás, que son los que tienen un origen más centroasiático, mongol, y que son sobre todo religiosamente chiitas, ¿no? Chiitas y no sunitas como los pashtunes. Eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, doctor Julio Bendezú Sarmiento, el tema del ataque reciente ahí en el aeropuerto de Kabul, en la señalización del aeropuerto de Kabul, ¿no? Se habla de un grupo terrorista, ISIS-K. ¿Este grupo terrorista ISIS-K de dónde proviene? El grupo que es el grupo de Daesh, en realidad es el grupo que se desarrolló y se mantuvo durante muchos años entre Siria y el Irak. Con la caída de este grupo en estos lugares, lo que no quiere decir que los han destruido completamente, están todavía ahí en parte. Muchos de ellos, sobre todo aquellos que eran extranjeros y provenientes del Asia Central, del Uzbekistán, del Tayikistán, se vinieron al Afganistán. Y eso ya hace 4, 5 años. Entonces se han instalado con familia y todo,
y han comenzado efectivamente en las zonas olvidadas, donde el gobierno afgano no llegaba, donde tampoco no llegaban los talibanes, a desarrollar ejércitos que tienen la capacidad, como lo hemos visto, de atacar, ¿no? Entonces, yo cuando estuve, por ejemplo, en el 2018, hicieron un ataque masivo al aeropuerto de Kabul. En ese momento estaba llegando el secretario de Estado estadounidense, y como ustedes saben, esas cosas no se saben, esas cosas hacen parte de un poco del secreto, ¿no? Se sabe simplemente cuando ya el personaje se ha ido del país. Pero en este caso, efectivamente, este grupo de Daesh y sus informadores y sus servicios secretos, porque los tienen, sabían que llegaban y bombardearon con más de 40 misiles el aeropuerto, ¿no? Y dentro del aeropuerto había gente ya que se estaba guiando, ¿no? Diciendo por teléfono más a la derecha, más a la izquierda, etcétera. Lo que quiere decir que ya se habían infiltrado durante meses antes en el aeropuerto mismo para manejar la cosa. No olvidemos que Daesh, ISIS, es un ejército preparado, son soldados. Los talibanes se forman un poco así a lo bruto, ¿no? Pero este es un ejército, son gente que son preparadas para luchar, son soldados, ¿no? Y están en el Afganistán penosamente actualmente. Ahora, para finalizar, ¿de qué vive en este momento Afganistán y cómo va a sobrevivir, ¿no? Si ya hay bastantes reparos de una apertura económica o por lo menos el apoyo económico de parte de los gobiernos de Occidente, ¿no? ¿En qué mueve su economía en este momento Afganistán? Penosamente, actualmente hay una crisis, porque se habla poco de la crisis sanitaria, pero también la está atravesando el Afganistán, y hay una crisis económica total, ¿no? Hay mucha gente refugiada actualmente que ha llegado a Kabul para escaparse de los talibanes que llegaban a las otras regiones. Entonces están en parte viviendo sobre la ayuda internacional, porque igual hay una serie de ONGs que están trabajando, que estaban en el lugar y que se han quedado. Hay muchas ONGs norteamericanas, algunas francesas y europeas, que todavía están apoyando, ¿no? Entonces, el sistema afgano es un sistema colectivista, un poco a la manera de nuestros tiempos incaicos, ¿no? Donde efectivamente la familia es una familia muy, muy extendida y donde todo el mundo se tiende la mano, ¿no? Entonces, las familias están sobreviviendo los unos sobre los otros, con los pocos que están todavía trabajando o que tienen algún poco de dinero o que tienen efectivamente un poco de reserva, ¿no? Porque es un país efectivamente que cultiva y que guarda, ¿no? Mucha papa además para regresar al Perú. Muy bien, pero la pobreza extrema se está marcando y efectivamente los pasos hacia adelante, hacia la apertura de los talibanes actualmente están hechos justamente para que los occidentales y los norteamericanos terminen por soltar el dinero que tienen amarrado en los bancos en los diferentes países extranjeros, ¿no? ¿Sabe usted de la presencia de ciudadanos peruanos ahí en Afganistán o a otro punto, o ciudadanos sudamericanos? Yo soy uno de los raros en realidad que estaba en estos países, pero me tocó conocer a algunos peruanos, efectivamente, muchos que trabajaban para la seguridad, ¿no? Para la seguridad de los Estados Unidos, ¿Ya? Dentro de las bases militares, y una peruana de la cual no tengo noticias, que efectivamente se había casado con un afgano en un momento dado, tenía una hija y se había separado del afgano y se había quedado por la hija, ¿no? Trabajando por allá. Pero éramos pocos los sudamericanos, muy pocos. Es complicado llegar a estos países. Muy bien, doctor Julio Bendezún Sarmiento, director coordinador de expediciones arqueológicas de Asia Central y Afganistán, un reconocido profesional con mucho éxito en Francia y en Europa. Le agradezco esta amabilidad. Lo vamos a estar molestando más adelante para que nos logre ilustrarnos sobre lo que está ocurriendo justamente en esta zona del mundo, ¿no? Porque se desconoce mucho. Cuando usted quiera, estas zonas efectivamente son desconocidas y tengo entendido de que Torre Tagle ha aceptado invitar efectivamente también algunas familias afganas al Perú y me parece estupendo, merecen una ayuda
y un apoyo total del mundo entero a esta pobre gente. Este país está sufriendo ya una guerra hace más de 40 años y hace muchas décadas que efectivamente están en una inestabilidad total, y los que siguen pagando los platos rotos, la gente pobre, efectivamente. Así es, en Tenemos que efecto, apoyar. ayer la Cancillería a través de un comunicado ha dado a entender justamente que van a brindar apoyo, probablemente refugio a algunas familias afganas, y eso en realidad usted lo está remarcando, ¿no? Sí, pues, de eso mismo hablaba yo, me parece excelente. Colombia también ha dicho lo mismo y me parece que ya han llegado algunos a México y Chile también va a recibir afganos. Y me parece que otros países como el Brasil y Argentina también se están preparando para lo mismo. Doctor Julio Bendezú Sarmiento, ha sido un gusto conversar con usted, un saludo a la distancia, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.